Queremos agradecerles a todos por continuar en la sintonía de Municipio Monción TV. Y bueno, gracias a todos los que día tras día nos apoyan en su programa de Municipio Monción TV, que se transmite a través de Facebook y a través de Monción TV Canal 12. Como les había prometido, señores, aquí está esta tan esperada entrevista con una persona muy querida, con un hijo de Monción, destacado, profesional en el área de la ingeniería civil y, bueno, diríamos que un hijo meritorio de nuestro municipio. Les hablo del señor Juan Raúl Enrique Brito Rodríguez, más conocido como Raúl Brito por todo el que de alguna forma pues se identifica y de hecho lo dicen a voz pública. Ese es un líder para mí. Gracias por la invitación, que ya era un compromiso. Así es. Compromiso que teníamos de completar la parte anterior, que se quedó, digamos, solamente enfocamos un aspecto. Ahora vamos a enfocar los otros aspectos que quedaron pendientes. Iniciaremos por cómo eran las fiestas patronales antes, Monción. Las fiestas patronales eran básicamente en el parque y en el Cerro Bar, en el antiguo Cerro Bar. El Cerro Bar fue una estructura que construyeron en sociedad Negro Genao y Gilberto Henderson. Ellos construyeron ese local en donde antes había un reservorio. En los años 40 y pico, ahí había un reservorio de agua. Un reservorio de agua de donde se alimentaba la población de Monción en unas llaves públicas que habían para ese entonces. Nosotros, siendo pequeños, íbamos a ese cerro, deslizando en Yagua, esa cosa, porque tiene todavía hoy día una pendiente bastante fuerte. Así es. Entonces, llegó un momento que las fiestas eran de la siguiente manera. El parque siempre fue el sitio de reunión, de primera reunión, donde se reunía toda la gente, especialmente el día de San Antonio. Ahí nosotros, siendo pequeños, íbamos a comer barquilla. Eso era una exquisitez en ese tiempo. Tú comerte una barquilla, eso tú no lo veías esos días únicamente. Entonces uno estaba esperando que llegara ese día para ir a comer barquilla. Luego que ya pasaba en el parque, había gente que ponían unos juegos con ruleticas, con ruletas y cosas. Bueno, la gente iba al cerro donde se celebraban las fiestas. Todas las fiestas era en el cerro. No habían esas presentaciones que se hacen hoy día en el parque. A nivel de tarima. No existía eso en ese tiempo. Solamente tenemos entendido que eso va dándose con el tiempo por las marcas comerciales o las empresas que quizá vienen aportando. Entonces llevan ya unas presentaciones a tarima. Antes era en el escenario del Cerro Bar. Antes en el escenario del Cerro Bar. Lo que sí había era mucha propaganda de ron. Ah, bueno. Regalaban, todas las casas comerciales competían a ver el que daba más ron, entonces eso daba como consecuencia mucha gente pasado de trago. Caramba, cuánta gente. Porque era ron dado, sí, claro. Y cigarrillos también, ron y cigarrillos. Entonces, el cerro tan importante para las patronales que la gente comentaba por lo bajo: las fiestas patronales son las fiestas de Miguelito. Porque Miguelito después le compró a los propietarios originales el Cerro Bar, y ya el cerro fue de él de ahí en adelante hasta hace pocos años. Entonces la gente decía, son las fiestas de Miguelito. Las fiestas de Miguelito. Y esa fiesta era memorable ver a Fernando, el de Cepillo, bailando. Wow, a Fabián Rodríguez, por ejemplo, bailando con un revólver al cinto. Porque todas esas eran cosas folclóricas. Correcto, claro que sí, eran parte de la misma cultura nuestra. Parte de la cultura y del folclore de Monción. Así es. Entonces, las fiestas del Ciego del Agua fueron hechas por un largo tiempo. Entonces, la gente de Monción iba, eran temprano las fiestas, no como ahora que comienzan después de las 12 de la noche, comenzaban a las 6, a las 5 de la tarde, y el día de San Antonio era a mediodía que empezaba. A mediodía, bueno. Tocando otra parte, Monción, como dije en la entrevista anterior, es una comunidad muy pequeña, donde no habían industrias. La juventud aquí estaba deseosa de encontrar algo que emprender, porque no había nada importante. Lo único que había era una industria de muebles, que tenían los Esteves, que era una familia que había llegado aquí desde Hinoa y esas comunidades próximas a San José de las Matas. Y a ellos se conocían con el nombre de los silleros.
Los silleros. Los silleros es la que le decían a los Esteves, que lo componían Negro Esteve, Fellito Esteve, y toda esa familia que hoy nos honra, que es una familia Así mocionera, es. una familia muy, muy honorable, que yo estimo mucho, y que ha producido hombres de verdadera valía. En ese tiempo, la principal industria que había en Monción era la jabonera de Mr. Henderson. Mr. Henderson, Ovidio Lester Henderson, había sido un emigrante que había llegado aquí desde Estados Unidos y había formado una familia aquí. Y había fundado esa jabonería, que era una jabonería que competía con jabón hispano a nivel nacional. A nivel nacional. El jabón que se producía aquí se vendía en todo el país, se distribuía. Ellos tenían sus medios de transporte que lo llevaban a todo el país. Especialmente de toda la región de Cibao consumía jabón espuma, que ese era el nombre del jabón que ellos fabricaban, jabón espuma. Los hijos de Mr. Henderson trabajaban ahí, Virgilio Henderson, don Félix Henderson, Gilberto Henderson, todos laboraban ahí en esa empresa jabonera. Cuando Mr. Henderson muere, ellos cometieron un error, yo digo un error, quizá en ese momento ellos lo vieron como a lo mejor, pero desde el punto de vista empresarial fue un error, porque ellos se atomizaron. Varios de ellos formaron cada uno una fábrica de jabón. Entonces tenían varias fábricas de jabón, pero eran más pequeños. Más pequeños. Eran más pequeños como empresa. A lo mejor si se hubieran unificado y fortalecido todo el proceso industrial de esa empresa, pues hubiera seguido siendo la líder a nivel nacional. Así mismo es, así mismo es. Entonces, mientras tanto, Hispano, que era su competencia, mejoró su cadena de producción, modernizó su cadena de producción. Con eso fue desplazando. Entonces con eso sacó del mercado al jabón espuma, que se quedó como un jabón fabricado de una manera artesanal. Entonces ese fue el principio del fin. A partir de ahí, cuando ellos ven que ya en términos de empresa están cayendo, ellos aprovechando su apellido Henderson, que es un apellido norteamericano, ellos consiguieron nacionalidad para Estados Unidos, y esa familia fue prácticamente la primera familia que emigró de Monción y se establecieron en Providence, Rhode Island. Ahí con ellos emigraron sus hijos, que muchos eran pequeños en ese tiempo. Te hablo de Félix Martín Henderson, emigró siendo un jovencito de unos 17 años de aquí de Monción. La hermana de él, Lidia Henderson, y toda esa familia, José Ramón Rodríguez, toda esa familia que estaba unido a la familia Henderson, emigró de Monción. Entonces, eso dio inicio a un éxodo masivo de moncioneros. Entonces, podemos decir que con eso desapareció entonces ya una vez la empresa Lavador y dio paso a que esta familia emigrara. ¿Y cómo quedó entonces Monción para continuar con la línea de cómo esta primera familia fue la que emigró hacia Estados Unidos? ¿Qué quedó en Monción en términos de empresas que pudieran los jóvenes tener oportunidades de trabajar? De empresa aquí lo que había era la manicera, que era que la lideraba don Enrique Dorrejo, y posteriormente Teófilo Valerio, que la lideraba por el lado de la empresa Lavador. Y el maní que se sembraba, eso era el principal cultivo de la población, lógicamente para la manicera. La yuca siempre fue un cultivo que aquí se cultivó. Y posteriormente inicia la industria del casabe con Nicolás Monte. Ah, muy bien. Nicolás Monte era un chofer del correo, porque aquí había un correo que traía las comunicaciones de Santiago, y venía aquí a Monción y iba a Santiago Rodríguez. Nicolás Monte me contó a mí, en uno de esos viajes se encontró un motor eléctrico y le surgió esa idea. Él es una persona que tiene muchas ideas. Así es. Sí, y le surgió la idea de hacer una maquinita para moler la yuca. Para moler la yuca. Para fabricar. Ya de forma automatizada. Sí, exactamente, porque el casabe en ese tiempo se quemaba en Burenes. Así es. Era famoso el casabe de Chana en Cepillo y de Tingo aquí en Mamoncito. Ellas salían a venderlo con él en la cabeza, y era riquísimo eso que ellos fabricaban en ese tiempo, Tingo y Chana. Pues Nicolás es una persona que este pueblo le debe mucho, porque fue el pionero de esa industria del casabe. El casabe guaraguano es el pionero
no solamente en Monción, sino en todo el país, del casabe ya como industria. Como industria, sí, del casabe industrializado. El casabe industrializado. Nicolás es una persona que ha aportado mucho para este pueblo. Tuvo sus altas y sus bajas, como todo en la vida, no hay nada perfecto, ¿verdad? Claro. Más tarde, ya poco a poco, con la gente que está en Estados Unidos, que en principio sus ahorros lo invertían en Santiago, porque no veían como futuro de invertir aquí en Monción. Decían, yo hago una casa en Monción que me cuesta 6 millones, ¿y quién me va a comprar eso? Nadie, nunca. Porque se tenía ese criterio, porque Monción era un pueblo muy pequeño donde no había nada. Una pequeña aldea, por decirlo, ¿verdad? Sí, exactamente, pero la gente fue viendo que sí, que se podía invertir aquí. Entonces, quien inicia el proceso inmobiliario de Monción es Fran Peralta. Fran Peralta es el primero que comienza a construir casas como negocio aquí y comienza a comprar propiedades, tierras y comienza a fabricar casas. Ahora, ¿qué pienso yo que Fran tuvo? Fran es una persona muy habilidosa, pero lógicamente una persona que no estudió, que lo que hacía era por conocimiento autodidacta, empírico, sí. Autodidacta. Él fue un autodidacta. Entonces, las casas que él hacía eran buenas, pero no eran tan bonitas como la de hoy, que ya Monción tiene una arquitectura muy moderna, porque ya aquí se han graduado muchos profesionales en esa área. Quizás a Fran le faltó eso. Integrar esos techos inclinados que aquí se usan de madera, esa cosa que le da una belleza enorme a las construcciones. Entonces, eso ha hecho de Monción, que Monción sea un pueblo, el pueblo más bonito posiblemente que hay de Santiago hacia abajo en toda la línea. No hay ninguna comunidad desde Santiago hasta Montecristi, hasta Dajabón, que tenga las viviendas tan bellas que Monción tiene. Eso es digno de orgullo, debe ser digno de orgullo a todo moncionero. La familia Henderson emigra de Monción, luego ya que empieza, por decirlo así, a que una amplia familia o una familia muy numerosa del municipio empieza a emigrar hacia Estados Unidos, empieza entonces ya a verse otra visión del municipio. Vamos a seguir entonces con esa idea más adelante, vamos a dar una pausa, Fausto, y enseguida continuamos entonces con la emigración de esta primera familia del municipio hacia los Estados Unidos. Volvemos en breve, no se despeguen. Préstame atención, los próximos 30 segundos pueden decidir tu futuro. Todo depende de cómo uno maneje las oportunidades. Para llegar lejos hay que montarse en la próxima hora. Emprender un proyecto implica riesgos, pero la vida es eso. En la Cooperativa Mamoncito, tu casa para tu hogar. Te prestamos la confianza para que seas dueño de tus sueños. Ven a Copman, te esperamos con préstamos ágiles y los brazos abiertos. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Estamos de regreso, señores, en esta importantísima entrevista, conversatorio, una especie de recolección de informaciones del pasado del municipio de Monción. Hablamos de los años 1960, de cuando aquí quizás hablaríamos solo de una pequeña aldea. Don Raúl Brito nos traslada a esos momentos que quizás muchos de nosotros jóvenes no teníamos quizás ni idea de que todo esto pudiera haber existido en algún momento en lo que hoy es nuestro municipio de Monción. Seguimos conversando con don Raúl Brito y ya nos trasladamos a el Monción, en donde empieza la primera familia a emigrar a Estados Unidos. Realmente las cosas suceden motivado por algo. El motivo de la emigración de Monción hacia Estados Unidos es porque Monción prácticamente llega un momento que la juventud no tiene nada que hacer. No había ninguna actividad productiva que ellos se pudieran dedicar aquí. Entonces, muchos pensamos en estudiar y salimos a estudiar, y otra gran parte, mucho mayor que esa, fue la que emigró hacia Estados Unidos, que inició, como te comenté hace un momento, con la familia Henderson, que emigraron hacia Providence, pero junto con ellos fue una emigración masiva. Tengo entendido que Monción, del año 80 al año 2010, la población de Monción, en vez de aumentar, disminuyó. Disminuyó porque fue tanta la gente que emigró,
que los que nacían aquí no eran suficientes para llegar al número que Wow. había cuando se inició ese proceso. Entonces, esa gente, como te dije, fue invirtiendo primero en Santiago, en Santo Domingo, pero llegó un momento que se dieron cuenta que es donde había que invertir aquí. Porque si tú vives en Estados Unidos, estás laborando allá, estás consumiendo tu vida allá, cuando tú ven en retiro, ¿a dónde más tú quisieras estar? Que en tu Así es. pueblo, que además de ser tu pueblo, es un pueblo donde la gente es buena, que te quiere, y es un pueblo que tiene un clima muy bueno, que es ideal para la gente en retiro. Entonces, junto con esa gente de Monción que salió, no solamente fue la gente del municipio, sino salió mucha gente de Cañada, de Cepillo, de Cañada Grande, de Jicomé, de Corocito, que la gente de Corocito ha estado siempre interactuando con la gente de Monción por un asunto de geografía, que ellos pertenecen a San José de las Matas, Así es. pero les es más fácil hacer su vida con los moncioneros porque está más cerca este pueblo para ellos que San José de las Matas. Y mucha de esa gente de Corocito hoy viven aquí en Monción. Sus familiares que están en Estados Unidos han hecho su vivienda aquí, se han traído sus padres desde esos campos y lo han ubicado aquí en Monción para tener más fácil acceso. Sí, ahí empieza a darse una relación de que los moncioneros, quizás los que vivían en la zona del casco urbano, por decirlo así, o en la zona cercana, emigran hacia Estados Unidos, pero entonces de las zonas aledañas al municipio, entonces vienen a Monción. Así es. Esa parece ser que así se es. da. Esa es la lógica de por qué la población de Monción ahora ha aumentado tanto. Porque hay mucha gente de aquí, que son de aquí del municipio, y mucha gente del otro lado, Sí, de claro, Río Mao, claro. que ahora residen aquí. Esa es la lógica de por qué la población y el pueblo ha aumentado tanto sus dimensiones, que ahora Sí, mismo porque tú te sorprendes. Con el detrás tamaño de eso entonces empiezan a que algunos de los campos quedan precisamente despoblados, pero es porque entran a la zona urbana, por decirlo así, del Claro municipio. que sí, porque los que están allá, que han mejorado su situación es. económica, quieren poner a sus padres en una situación de comodidad Claro. y le hacen una casa aquí y lo traen aquí. Ese es el motivo. Muy bien. Entonces, esa gente también que estaba en Estados Unidos, y es una parte muy importante de Monción, comenzó no solamente a construir vivienda aquí, sino que comenzó a depositar su ahorro en la cooperativa Mamoncito, que para el año 89, de la mano del licenciado Alfredo Dorrejo, reinició sus operaciones, porque aunque la cooperativa había sido fundada en los años 70 y pico, tuvo un periodo que tuvo que cerrar por razones que no vienen al caso, ¿verdad? Así es. Pero ya en esa época, de la mano de Alfredo Dorrejo, Alfredo comenzó como gerente de una forma muy precaria, incluso, según él me comentó un día, tomando un préstamo en un banco Wow. para tener un poquito de capital, comenzó a promocionar el crecimiento de la cooperativa Mamoncito. Alfredo, que es una persona también que yo entiendo que Monción le debe mucho, porque para mí tiene todos los méritos de que esa institución haya llegado hoy día al nivel que se Así es. encuentra. Y para el municipio de Monción hoy es una insignia, es una marca municipio Monción cuando la cooperativa Mamoncito en cualquiera de sus sucursales, inmediatamente eso conecta con el municipio de Monción. Entonces, yo creo que ciertamente es mucho lo que tenemos que agradecer a esa cooperativa. Tenemos entendido que usted, de hecho, fue en su vida profesional quien construyó ese hermosísimo edificio que ustedes están viendo en estos momentos y que, de alguna manera, esa ha sido parte de su conexión con el municipio de Monción. Así es. Cuando Alfredo se enteró que ese solar, uno de los bancos del país lo quería adquirir, y Alfredo se movió rápidamente. Claro. Porque era el mejor solar, no solo por el suelo que tenía, sino por su ubicación, el mejor solar que había en Monción. Ese solar era la antigua residencia de la familia de don Juan Henderson. Don Juan Henderson era hijo de Mr. Henderson y él residía con su familia ahí. Entonces, al lado de su casa había un hotel, que era un hotel donde se hospedaba, un casón de madera, había un caserón de madera, donde se hospedaba toda la gente que venía a pernoctar a este pueblo. Y
¿Podemos recordar el nombre de ese? Creo, si no recuerdo, para- Hotel Marien, creo que se llamaba. Wow. Creo que Hotel Pues, Marien. interesante Ojalá dato no me de fa- nuestra historia del municipio. Ojalá no me falle la memoria, creo que era así que se llamaba, Hotel Marien. Entonces, yo recuerdo que ellos, cuando don Juan murió, que murió su esposa, ese solar quedó ahí medio ya en decadencia. Las construcciones que habían eran construcciones, el hotel que había era de madera, la madera con el tiempo se deterioró. Sí, se fue Entonces deteriorando. ellos lo pusieron en venta ese solar y iba a comprarle un banco y Alfredo fue rápidamente. y lo Aprovechó compró. hábilmente. Entonces, cuando lo compró me dijo, yo quiero hacer el diseño de la cooperativa aquí. Yo me busqué un buen arquitecto para eso y en reuniones con ellos acordamos todos los locales que le íbamos a hacer a la cooperativa. Fue el resultado de varias reuniones, no fue una cosa que yo puse ahí lo que yo quise, ni que Alfredo lo que quiso. En ese tiempo el señor Eduardo Peralta era el presidente de la cooperativa y también aportó mucho para todo lo que hoy existe. Ese solar, un solar hecho en un sitio de muy malas condiciones geológicas, pero yo hice un estudio de suelo para ver cómo se podía construir. Busqué buenos ingenieros porque yo no me las sé todas. Correcto. Busqué un calculista bueno para que me hiciera los cálculos estructurales. Hicimos un edificio ahí que está preparado para resistir un terremoto de 7 o 7.5 Sí. en categoría Richter. Esperemos que nunca. Ojalá que nunca ocurra, pero sabemos que hay Qué una bueno, seguridad qué de que bueno. Claro no va a que sí. colapsar. Así Que no va, es. porque fuera una pena que lo más bonito que Monción tenga, ven un fenómeno natural y lo colapse. Efectivamente. Entonces se hizo una estructura que yo creo que está bien hecha, el día de hoy ha respondido bien. Y la cooperativa, que hoy funciona ahí, que anteriormente funcionaba en la otra calle que está aledaña ahí, ¿verdad? Que era más pequeña. Efectivamente. Esa cooperativa se ha ido convirtiendo, y de hecho lo es, el principal motor de desarrollo del municipio de Monción, porque ha ayudado a mucha gente a prosperar económicamente Así es. con sus proyectos. Lógicamente ellos te cobran intereses porque ellos tienen gastos, Claro, claro. pero es una institución que yo personalmente considero que es ejemplo de buen manejo. Y es válido destacar que también han hecho considerables aportes y, por ejemplo, vemos ahí el caso de la funeraria municipal de nuestro municipio, que también es un resultado de la cooperativa Mamoncito, y así muchas otras obras más. Claro, el transporte para los estudiantes Efectivamente. universitarios aportó y aporta, creo, para el cuartel de bomberos. cuartel de bomberos. Entonces es una institución que ha ayudado mucho a este pueblo y lo sigue ayudando y lo va a seguir ayudando en el futuro, porque ya es una institución que se maneja con mucho criterio y por lógica tendrá que manejarse bien de aquí en adelante. Incluso Alfredo, el día que Alfredo no pueda más y tenga que ocupar esa posición otra persona. Aquí en Monción ya hay muchos valores Así es. de personas que pueden ser en esa posición, pero evidentemente él tiene mucho mérito. O sea, bueno, la cooperativa es una gran cosa para este pueblo y una cosa muy importante, sus depositantes tienen confianza en ella. Así es. Por eso ha crecido tanto y sus activos, tengo entendido que andan ya alrededor de los 6.000 millones. Es una cosa que en Monción nadie soñaba, que pudiéramos llegar a una institución que tuviera tanto. Imagínese usted, don Raúl, hablando en términos del Monción que nosotros hemos visualizado en su conversatorio, 1960, el proceso que ha venido pasando todo el municipio y tener hoy en día, año 2020, una cooperativa con esta reputación a nivel nacional e internacional, realmente es digno de nosotros continuar siempre admirando y sobre todo destacando este apoyo que se ha dado. Entonces, Monción, en gran parte, que como hablábamos hace un rato, ya hoy cuenta con este hermosísimo edificio, que dicho sea de paso, es una de las obras, ¿verdad?, que usted ha ejecutado en este municipio. Eso ha sido en gran medida un motor que impulsa a que, de alguna manera, desde la familia Henderson, que fue quizás la que hablábamos hace un rato, que fue la primera que emigró hacia Estados Unidos, quizás podamos ver a Monción más adelante como la tierra de las oportunidades de los jóvenes en Monción. O sea, que no tengamos que tener tanta migración de talentos del municipio, sino que ya se puedan crear las condiciones para que en Monción nosotros podamos decir que nos podemos quedar a vivir aquí, que nuestros hijos puedan seguir desarrollándose. Entonces, eso es muy importante cuando en una sociedad se empiezan a dar estos factores de crecimiento. Entonces, Monción ciertamente ha tenido ese empuje y lo seguirá teniendo. Y nos gustaría saber por eso
que ya después de Monción empezar a crecer, entonces viene la obra de la presa de Monción, que también tenemos conocimiento y sabemos que usted fue parte de ella, estuvo como encargado de un proceso de la misma, y es por eso que nosotros, después de la pausa, precisamente vamos a seguir conversando de cómo Raúl Brito trabaja en la presa de Monción y que desde ahí entonces nosotros ya podemos decir que tenemos otra gran insignia en el municipio. Vamos a seguir en este conversatorio que es bastante interesante y que aporta tantos datos a muchos que a lo mejor no conocíamos. No se despeguen. DJ Fausto, vamos a la pausa. Pa, Dime, ¿cómo lo hiciste? es que no lo hice solo. Entonces, Nada grande se hace solo. Todo en la vida implica algo de apoyo, lealtad y confianza. esos son los valores que usted nos ha enseñado. Esos mismos son los que te llevan donde la gente que cree en ti. Presta bien. Préstamos ágiles. Soluciones efectivas. Hacer un futuro es un gran desafío. Lucha por tus sueños y ten cerca gente que confía en ti. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Ya estamos de regreso en esta importantísima conversación, señores, con Raúl Brito. Y bueno, ya les mencionaba, les introducía el que usted también fue parte de lo que fue la construcción de la presa. Recuerden que en la primera parte de esta entrevista, de este conversatorio, hablábamos sobre su profesionalización en los temas de los túneles, ya que usted tuvo la oportunidad de participar de varias obras a nivel nacional en la que usted fue incluso encargado de las áreas de túneles. Y bueno, tenemos entendido que en la presa de Monción también usted trabajó como encargado. Háblenos entonces de esa parte ya de la presa de Monción, que después de la cooperativa, en términos de marca municipio, nosotros podemos decir que la presa de Monción, como su nombre lo indica, pues es una de las marcas nuestras. Así es. La presa de Monción sobre el río Mao es un proyecto que se venía hablando desde que yo era pequeño. Oía siempre de vez en cuando un comentario que ahí hay que hacer una presa, que es muy importante que se haga esa presa, que eso va a ayudar mucho a la línea, porque la presa de Monción, el producto de la presa de Monción no lo recibe prácticamente. El producto de sus aguas lo reciben las comunidades que están aguas abajo del río Mao. Entonces, en los años 70, siendo presidente Balaguer, contrató a la empresa Hanson y Rodríguez para que hiciera el diseño de la presa de Monción, de la presa de Amina y la presa de Guayubín. La presa de Amina no se ha construido todavía y la presa de Guayubín, que aunque se está haciendo una presa de Guayubín, no es esa que se diseñó en ese tiempo. Ahora se está construyendo otro proyecto, en el mismo río, pero otro proyecto. Hanson y Rodríguez hizo los diseños de la presa de Monción y no se comenzó a construir de inmediato. Pero el ingeniero Augusto Rodríguez Gallar, que es una persona que yo conozco, que es el dueño de la empresa, tenía siempre ese sueño de que ese proyecto se iniciara y él era un ingeniero muy capaz. En los años ya, cuando Balaguer retorna al poder, en el año 86, la primera presa que inicia es la presa de Higüey Aguacate, porque había el problema de acueducto, de agua potable en Santo Domingo. Y evidentemente el agua potable, en términos de uso de agua, el agua potable es la primera prioridad. Así es. Cuando tú haces un proyecto de una presa, un proyecto hidráulico para agua potable, tú no tienes que calcular la factibilidad. Porque la factibilidad es lo humano que te lo da. Es lo humano que te la da. Entonces, Balaguer primero construyó la presa de Higüey Aguacate conjuntamente con el acueducto Valdesia Santo Domingo. Yo estuve trabajando 5 años ahí, en el túnel de Aguacate y la central subterránea de Aguacate. Que Aguacate, la hidroeléctrica, es una caverna en el centro de una montaña subterránea. Cuando ese proyecto se completa en el año 92, ahí mismo Balaguer comienza y saca la licitación de Monción para construir a Monción. Y la gana Agromán. Agromán es que comienza, que construye la presa de Monción. Y incluso en su inicio estaba medio tímido, pero Balaguer en eso
era medio rudo, Era rudo. jugaba rudo y le puso una vez un ultimátum y ellos tuvieron que moverse rápidamente y comenzar la construcción. A raíz de su inicio, 6 meses, un año después, no recuerdo bien, ya yo vine aquí, como ya yo venía de Higüey Aguacate, anteriormente de López Angostura, vine a trabajar en el túnel de la presa de Monción. El túnel de la presa de Monción es un túnel que parte desde el embalse y llega hasta la hidroeléctrica. Tiene más de 4 kilómetros de longitud. Fue un túnel relativamente fácil de construir. Fácil. Para mí fue un cachú, como dice. Es verdad. Sí, fue una cosa muy fácil porque es una roca muy estable, que no había muy derrumbe. bien. Los túneles son peligrosos cuando hay mucho derrumbe. Y hay producto de las filtraciones. De me las imagino. filtraciones, y entonces ese túnel es muy seco, no tiene agua subterránea. Ese túnel no tiene agua subterránea, tiene goteos, un chorrito aquí, un chorrito allí, pero realmente no tiene agua como en túneles que yo he trabajado, que para caminar por dentro del agua me llegaba a las rodillas, el agua de las infiltraciones. Eso ya es agua. Sí, claro. Pero aquí no había nada, entonces fue un túnel muy fácil de construir. Yo fui encargado del túnel desde el inicio hasta el final. Es un túnel revestido de concreto y que está ahí funcionando, gracias a Dios. Volviendo a lo que es la presa, bueno, todos la hemos visto, la conocemos, un muro de tierra que tiene 115 metros de altura y tiene aguas arriba un embalse que es, para mí, el embalse más bonito que hay en todo el país. Porque como la presa de Monción está construido en la mediana montaña, no es en el valle como la mayoría de las presas de Monción, sino que está en la mediana montaña, aprovecha todos esos pequeños valles que había a la orilla del río y todas esas cosas, y ese sistema montañoso, además que está compuesto por 2 ríos. Está aguas abajo de la desembocadura del río Mao y del río Magua. Y la presa, en lo que era anteriormente la confluencia, donde yo iba a bañarme cuando muchacho, la presa se bifurca hacia los 2 lados, hacia el río Magua hacia arriba y a la derecha hacia los Cacao y Meseta, que es la parte por donde corre el río Magua. Y que ahí estaba antiguamente el poblado de Magua, de hecho. Y está el lago principal ahora de la presa. La Joya, había un poblado ahí que la, se llama la Joya. que se llama La Joya. Justamente en el... Que quedó sepultado bajo las aguas de la presa. Esa presa, ¿cuál ha sido el beneficio de Monción? Todos lo conocemos. Ha servido para proyectar a Monción desde el punto de vista turístico. Así es. Porque no hay duda, eso nadie lo puede negar, que la afluencia de visitantes a Monción con la construcción de la presa se ha multiplicado. Hay mucha gente que viene aquí que anteriormente no venía a disfrutar de ese paisaje tan paradisíaco que tiene ese lago, de esa presa, que es un paisaje evidentemente muy hermoso. Destacar que hablamos de la presa más alta del Caribe. Sí, es la presa más alta de las Antillas. No solamente del mar Caribe, sino de todas las Antillas. De todas las Antillas. Porque mira qué pasa, Cuba es una isla más grande en territorio que la isla de Santo Domingo, pero Cuba no tiene los sistemas montañosos que tiene este país. Este país, aunque es un país con una extensión de territorio relativamente pequeña, tiene muchas cordilleras. Así es. Entonces eso da posibilidad a que se puedan desarrollar muchos saltos hidráulicos para producir energía y para almacenar agua para los sistemas de riego que tenemos en este país, que tenemos una agricultura tan buena. Así es. ¿Qué tanto conectó esta obra de la presa de Monción a Raúl Brito con Monción? Bueno, sí, me hizo volver a mis inicios y volver a recuperar mis viejos amigos, a compartir con ellos. Algunos de esos viejos amigos suyos que todavía al día de hoy usted puede mencionar y que ellos, si están viendo esto, que yo estoy seguro que lo van a ver, que puedan sentirse y trasladarse nuevamente a esos tiempos, de esos viejos amigos suyos, sí, viejos robles de Monción que como todavía... como te dije, bueno, toda esa generación de mi edad, Eduardo Peralta es de mi generación, Filiberto Peralta, que somos muy amigos también, es de mi generación. Te había hablado anteriormente de Augusto Guzmán, que murió hace poco, de Puno Guzmán, el ciego Guzmán, somos muy amigos también. Oye, yo guardo unos recuerdos imborrables de ese tiempo y muchos están aquí y cuando lo veo me lleno de alegría. Cholo Ventura cuando lo veo, Ramón Ventura cuando lo veo, que yo voy regularmente ahí, a donde él, ahí
al puertecito que tiene ahí a conversar con él. Siempre que vengo a Monción. Me dicen que Fabián es un buen amigo suyo. Fabián es un amigo mío de toda la vida también. Pero Fabián era porque compartíamos mucho en tomadera de su traguito y su cosa. Sí, claro, de amigos, Y yo gozaba mucho. Y hay incluso personas, porque es muy jocoso. Personas de las nuevas generaciones que lo admiran mucho, por destacar algunos de ellos, mi gran amigo, el ingeniero Fernando Madera, Fernandito, como más lo conocemos, e igual César Gabriel Peralta, que me han hablado de usted. Entonces, Gabriel también es de ese tiempo. Usted ha dejado sus huellas aquí. Y Fernandito, te voy a decir de Fernandito, cuando Fernandito estaba ya, que era ingeniero, trabajaba en Santiago en el CIMPA, y él tuvo, no sé por qué situación, salió y estaba desocupado, y un día nos encontramos en el local de la cooperativa en Santiago y estuvimos hablando, él que estaba pensando qué hacer con el futuro. Yo recuerdo que le aconsejé, vete y radícate a Monción, que no te vas a arrepentir. Estoy seguro que a ti te va a ir bien allá. Y mira cómo es, de ahí para acá viene, ya este es su medio de vida. Fernandito no hay que lo saque de aquí jamás. Fernandito ha sido parte del crecimiento cultural en términos de casas aquí en Monción. Claro. También está este arquitecto, hijo de Virgilio Lugo, somos muy amigos, Eufemio. Así es. Eufemio y yo somos muy amigos también, es una persona que yo admiro mucho. Lo cual quiere decir que usted en Monción ha dejado huellas. Pero yo estoy seguro que quizás hay huellas mucho más importantes que usted quiera dejar aquí. Y nos hemos enterado de que también usted está inspirado en la escritura de un libro, así como conocemos el libro Guaraguanó del destacado moncionero don Carlos Rafael Rodríguez, más conocido como Rafuche, quien todos sabemos fue el escritor de ese resumen histórico de nuestro municipio. Hemos sabido que también usted se ha inspirado en la escritura de un libro. Ese preámbulo, esa primicia, caramba, de nosotros ser los primeros, valga la redundancia, ¿verdad?, en saber sobre la escritura de este libro. Sí, esa idea realmente me surgió cuando yo residí en San Juan. Yo estuve residiendo 7 años en San Juan de la Maguana. Y un día ya digo, pero caramba, Rafuchi escribió ese libro, Guaraguanó, que abarca desde los inicios de Monción, más o menos hasta los años 50, aunque realmente cubre más cosas hacia adelante, pero no con los detalles quizás que yo lo puedo escribir, porque Rafuche cuando se hizo profesional, que fue en los años finales de los 60 o inicios de los 70, ya él no tuvo muchas visitas aquí a Monción, ya él se desconectó un poco de Monción, y no podía en el libro quizás escribir con la exactitud que yo escribía, que era un actor en el lugar. Así es. Era un actor presente en el sitio de esa época mía, de mi primera juventud, de los 19, 18, 19, 20 años. Y después, ya en el año 2000, en el año 95 realmente llegué yo aquí a trabajar en la presa de Monción. Entonces ya yo tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando en Monción. Y me nació la idea del libro. Entonces, más o menos ya está, se puede decir, escrito en un 90%. Ah, pero ya es pronto que lo vamos a lanzar. Está bastante avanzado. Me hace falta venir a Monción por el espacio de un mes a entrevistar a algunas personas, porque yo desarrollo algunos temas y no lo puedo concluir, porque no tengo los datos, pero sé la persona que tengo que buscar para conseguir esos datos. Perfecto. Entonces lo que habla básicamente es de lo que he hablado yo en esta entrevista, lo que yo he hablado en esta entrevista, sobre mi niñez aquí, sobre la era de Trujillo, sobre los años 60, sobre la época después de la muerte de Trujillo, de las cosas que pasaron en Monción. Yo ahí hablo bastante sobre la práctica de béisbol en Monción, yo escribo bastante sobre eso, sobre la práctica del béisbol en Monción, y hablo sobre las fiestas patronales también, hablo mucho sobre las fiestas patronales. Muy interesante. Desarrollo un tema y hablo sobre un capítulo, dedico un capítulo para cada una de las comunidades de Monción y de las personas notables que han producido las diferentes comunidades de Monción, como es Alto Viejo, por ejemplo, que esa familia Martínez es una familia muy honorable y ha producido verdaderamente profesionales de mucha valía, entre ellos el síndico, el que es hoy síndico de Santiago, Abel Martínez, es un producto de esa familia. Es un tronco de familia esa Martínez, que tiene todo el reconocimiento, debe tener todo el reconocimiento
de cada moncionero, porque esa gente que eran dos profesores, doña Mélida y don Ramoncito, criaron sus hijos con grandes dotes, le inculcaron el camino del bien y ahí están ellos, ahí se ven los resultados de esa linda familia que ellos procrearon. También hablo de Cacique, hablo de Cayena Grande, de sus personajes. Y hablo lógicamente mucho de la presa con más extensión, porque de eso que yo más sé. Claro, claro. Ese es un tema para mí fácil, qué bueno fácil tener de esa desarrollar, información. el que tiene que ver con la presa. Y hablo también de la cooperativa, hablo de las industrias de aquí, de la industria avícola, que no había mencionado. Monción tiene una floreciente industria avícola. Importante no solamente en Monción, sino en todo el país. Porque solamente un pueblo como este, decir que hay dos proyectos de pollo, de gallinas reproductoras para producir pollo, eso para un pueblo tan pequeño como Monción es mucho. Sí, claro, claro Porque que sí. estamos hablando de proyectos que para tú levantarlo hay que hacer una cuantiosa inversión económica. Así es. Entonces aquí Monción también ha desarrollado una ganadería, ¿verdad?, importante, que aunque aquí siempre hubo vacas, pero las vacas de mi papá eran vacas que la mejor llegaba a 10 botellas. Ahora una vaca de 10 botellas está descartada prácticamente para este ganado que hoy se produce en Monción. Ya tiene nombre este libro, ya usted lo ha... Sí, el libro, el nombre lo tengo, pero lo voy a guardar. Lo va a guardar. Eso es parte, señores, para cuando lo voy a vuelva guardar. a darse el lanzamiento, entonces, oficialmente de este este lo voy a guardar, porque como todos ustedes van a estar en el lanzamiento. Sí, claro. Ahí van a ver. Hay que dejar algo para después, ¿verdad? Pero sí, ese libro yo pienso que es necesario, porque uno tiene el compromiso como ser humano de dejar un legado. Como uno viene a este mundo por un tiempo tan corto, tan limitado, realmente cuando uno es pequeño, quizá a tu edad, tú estás pensando ahora mismo que la vida es muy larga. Mira, la vida se le va a uno y se le escapa. Cuando tú te has dado cuenta, tus mejores años pasaron y tú dices, ¿pero cómo fue? Yo era un muchacho en estos días y ya tengo 70 años. Así es. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Qué hice yo? Entonces, yo entiendo que uno tiene que aprovechar cada día. El mejor día para cualquier proyecto que tú quieras emprender es hoy. Tú no debes pensar y esperar mañana. Y emprender los proyectos, aunque fracases. Si fracasaste, bueno, te queda la experiencia, emprende otro. Claro. Entonces, como te decía, una de las cosas que uno debe de dejar es un legado. Algo, aportar algo para las futuras generaciones. Así es. Aportar en más Monción donde la gente está estudiando. Y nosotros tenemos el deber de llevarle, aunque sea así, de esta manera breve, los conocimientos, claro que sí, y las cosas, y que la gente aproveche su vida. Que la vida, como te decía, se nos escapa poco a poco. Y como oí yo a un expresidente uruguayo, que tú tienes que haber oído hablar de él, porque es una persona muy reconocida, que se llama Pepe Mujica. Claro que sí. Don Pepe Mujica, oí yo en un discurso que le estaba dando a una juventud, y le dijo, aprovechen su vida. Cada día de su vida aprovechenla, porque la vida ustedes no se dan cuenta, pero se le está yendo, y usted no puede ir con dinero al supermercado a comprar vida. Así es. Porque no la venden. Así es. No, y de destacar que de hecho Pepe Mujica recientemente se ha hecho muy popular en términos de que ha decidido abandonar la política. Ha decidido renunciar como senador en su país y bueno, ha dejado ya mucho legado en términos de cómo la juventud debe aprovechar el hoy. Y asimismo usted lo ha destacado, o sea, si nosotros no empezamos a hacer una especie de prueba de error que nos permita entonces nosotros adquirir experiencia para lograr cosas más grandes, pues lamentablemente nos vamos a quedar esperando y los años se nos van a pasar. Hay que llenar nuestra vida de contenidos y que sean contenidos que aporten positivismo y, ¿por qué no?, que aporten grandes esperanzas para quienes nos ven a nosotros como ejemplo, así como usted ha sido, diríamos, un gran motivador, un gran incentivador para muchos otros moncioneros, para muchas personas, pues así mismo creo que tenemos que trabajar con la juventud y que puedan, ¿verdad?, continuar. Bueno, Raúl, yo creo que esta lección de vida de todo el que ha visto el pasar de su vida por acá, por el municipio de Monción, su vida profesional, sus aportes, y que hoy por hoy nosotros
sigamos, ¿no?, teniendo el privilegio de compartir este terruño con personas tan honorables, tan distinguidas como usted. Nos llena de verdad de mucho orgullo y de placer el poder nosotros continuar aportando y haciendo este tipo de conversatorios. ¿Algún mensaje que usted quiera dejarle a la juventud, a las personas que nos ven, que podamos dejarlo plasmado en esta nueva plataforma que es la que nos ha permitido conectar antes, ahora y, por qué no, un después en nuestras vidas? Claro que sí. Para mí es muy importante que la juventud piense y razone sobre lo que estaba hablando ahora anterior, del ejemplo de ese señor, de Pepe Mujica, y de otros más como Nelson Mandela, como la Madre Teresa de Calcuta, que son íconos mundiales, admirados, que su mayor logro en la vida no ha sido la riqueza. Nunca pensaron en acumular riqueza. Sin embargo, van a ser más recordados que todos los ricos que tiene el continente. Nelson Mandela, que tú conoces, fue una persona muy sufrida. Estuvo en la cárcel muchísimos años en Sudáfrica, donde en Sudáfrica había un apartheid, que los blancos eran los que dominaban, los negros no votaban. Y él logró terminar con el apartheid. Oye, y la Madre Teresa, una monja milagrosa que se fue a Calcuta, en la India, a tratar a los leprosos. Oye, son ejemplos dignos de imitar. La juventud tiene que imitar las cosas buenas de los demás. El dinero es bueno, no es malo desde per se. Per se el tener dinero no es malo, pero tú sintonizar tu vida totalmente y entregarte a tu cultivar fortuna, para mí es una causa perdida. Porque al fin y al cabo no te vas a poder llevar nada. Ese es mi mensaje a la juventud. Bueno, encantado, muchísimas gracias, un privilegio, un honor el que usted nos haya concedido esta importantísima entrevista en esta segunda parte. Quienes no han visto la primera, recordarles que está en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar, suscribirse, Municipio Monción TV. No olvide compartir todo nuestro contenido en Facebook. También estamos como Municipio Monción. Y en Instagram nos puede encontrar también como @Municipio Monción. Muchísimas gracias, don Raúl. Para nosotros ha sido muy gratificante el poder conversar con usted durante todo este tiempo y que podamos conectar esa historia de un moncionero tan meritorio como usted con nuestro público, con nuestra gente que nos siguen en nuestras redes sociales y también, ¿por qué no?, a través de Municipio Monción TV, Canal 12. Agradecemos inmensamente a la cooperativa Mamoncito que hace posible que nosotros podamos realizar todo este proyecto y, ¿por qué no?, a todo el que desee sintonizar también este proyecto y que pueda apoyarnos, pues le agradeceríamos bastante. Gracias a todos ustedes que siempre apoyan y siguen nuestro contenido. Sigan con Municipio Monción TV. ¿Te imaginas retirar efectivo sin tener cuenta ni tarjeta? Pensando en tu bienestar y comodidad, Cooperativa Mamoncito te presenta a PinCop, la nueva forma de enviar y retirar dinero sin necesidad de ser socio y sin tarjeta. ¿Cómo hacerlo? Accede a COP Virtual. Completa los datos de transferencia. Envías un PinCop al beneficiario para que éste pueda retirar el efectivo en cualquier cajero automático de la red Coop Cash y listo. Con PinCop ahorras tiempo con menos visitas a la cooperativa. Envías y retiras dinero de manera rápida y segura, además de tener mayor control en tus desembolsos. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza.